Bajo el sol abrasador, la multitud en Disneylandia sufría intensamente de deshidratación y agotamiento. Era un caos. Familias enteras buscaban desesperadamente agua, y aunque había miles de personas en el lugar, no se veía ninguna fuente de hidratación a su alrededor. Los visitantes se desmayaban por el golpe de calor y la fatiga, mientras cientos aún intentaban trepar la cerca para ingresar a la zona de atracciones, todos ansiosos por probar las novedades. Este día se conoce como el Domingo Negro, el catastrófico día de inauguración del primer Disneyland del mundo en California. Ocurrió en 1955, cuando el parque abrió sus puertas en Anaheim y se convirtió en una pesadilla por la falta de planificación y la inesperada cantidad de visitantes. Hoy en día, Disneyland Resort en Anaheim es un complejo completo con 2 parques de diversiones, y en Orlando, Disney World es aún más grande, con 4 parques, hoteles e incluso su propio sistema ferroviario. En 2022, ambos complejos recibieron a más de 60 millones de visitantes, quienes acudieron en busca del lugar más feliz de la Tierra. Pero para algunas familias, Disneylandia ha sido la peor pesadilla que destrozó sus vidas. Uno de estos casos trágicos ocurrió en septiembre de 2000, cuando los padres de Nicholas y Brandon Zucker anunciaron a sus hijos que irían a Disneylandia. Los niños estaban emocionados, y el pequeño Brandon, en particular, llevaba puesto su gorro favorito de Mickey Mouse. La familia pasó el día creando recuerdos felices en el parque, hasta que decidieron abordar su última atracción del día, el mundo de Roger Rabbit. Los niños y su madre subieron al primer auto amarillo de la atracción, mientras que el padre y los abuelos se sentaron en el segundo. Todo iba bien hasta que, en un giro inesperado, Brandon cayó del auto en movimiento. El padre intentó detener la atracción desesperadamente, pero el auto avanzó unos metros más hasta que el operador lo apagó. En cuestión de segundos, la situación pasó de la diversión a la tragedia. Brandon había quedado atrapado bajo el auto y no respiraba. Los paramédicos lograron reanimarlo después de una ardua lucha, pero las lesiones fueron severas, daño cerebral y heridas internas. La tragedia de Brandon se alargó por años. Aunque sobrevivió, nunca volvió a caminar ni a hablar, y luchó en hospitales hasta su fallecimiento en 2009 a los 13 años. La investigación posterior reveló que la barra de seguridad del auto no estaba bien fijada y que faltaban protectores para evitar caídas. Este caso expuso las fallas de seguridad en el parque, pero no fue el único. En enero de 1984, Dolly Young, quien había pasado el día con amigos, decidió abordar la montaña rusa Matterhorn Bobsleds. Esta popular atracción llevaba a los pasajeros por túneles oscuros y giros a alta velocidad. Al poco tiempo de iniciar el trayecto, Dolly se cayó de su asiento y fue arrollada por el tren siguiente. Su muerte se consideró un accidente, pero resultó evidente que la barra de seguridad no la protegió. Disneylandia defendió que se debió a un descuido de la pasajera, pero no era la primera vez que alguien fallecía en esa atracción. En 1964, Mark Maples, de 15 años, también cayó del trineo. Otro caso notable ocurrió el 5 de septiembre de 2003, cuando Marcelo Torres y su amigo Vincent decidieron abordar la Big Thunder Mountain Railroad. A mitad del trayecto, el tren descarriló y la locomotora aplastó a Marcelo, quien perdió la vida al instante. La investigación reveló que, semanas antes, los mecánicos habían detectado sonidos extraños en el tren, pero temían que cerrar la atracción provocara el enojo de la administración. Disneylandia compensó a la familia de Marcelo, pero el incidente dejó en claro que las fallas de seguridad en el parque eran una amenaza latente. La Mission Space en Disney World también ha sido escenario de tragedias. Diseñada para simular un viaje a Marte, su potencia y velocidad resultaron peligrosas para ciertos pasajeros. En 2005, un niño de 4 años con problemas cardíacos no diagnosticados falleció después de abordar la atracción. Aunque cumplía con los requisitos de altura, su corazón no soportó la intensidad. Al año siguiente, otra mujer también perdió la vida en esta atracción, lo que llevó a Disney a crear una versión más moderada, aunque el daño ya estaba hecho. River Country, el primer parque acuático de Disney, abrió sus puertas en 1976 en Walt Disney World, Florida, con una estética rústica inspirada en el viejo oeste. El parque se construyó cerca de Bay Lake y fue innovador para su época, utilizando agua del lago que pasaba por un sistema de filtración para abastecer sus atracciones acuáticas. River Country se convirtió rápidamente en un destino popular para los visitantes de Disney, que buscaban disfrutar de toboganes de agua, piscinas y áreas de juegos al aire libre en medio de un ambiente natural y acogedor.
Sin embargo, en agosto de 1980, un trágico incidente puso en duda la seguridad del parque. Un niño de 11 años contrajo una infección letal en el cerebro después de haber visitado River Country. La causa de la infección fue una ameba conocida como Naegleria fowleri, un microorganismo potencialmente mortal que prospera en aguas cálidas y dulces, como las que alimentaban el parque. Esta ameba suele ingresar al cuerpo a través de la nariz y ataca directamente el sistema nervioso, provocando una condición conocida como meningoencefalitis amebiana primaria, que tiene una tasa de mortalidad extremadamente alta. A pesar de esta tragedia, River Country continuó operando sin mayores cambios. Los representantes del parque declararon que las amebas como Naegleria fowleri son comunes en lagos de agua dulce durante el verano en Florida, y que, por lo tanto, Disney no podía considerarse responsable del incidente. Sin embargo, el rumor de la ameba y los riesgos ocultos en las aguas de River Country comenzaron a levantar sospechas entre los visitantes. A medida que aumentaban las preocupaciones, otros incidentes en el parque, incluyendo algunas lesiones y accidentes menores, contribuyeron a que River Country ganara una reputación inquietante. Finalmente, en 2001, sin previo aviso ni explicaciones detalladas, Disney cerró River Country al final de la temporada de verano. Se esperaba que el parque volviera a abrir la temporada siguiente, pero esa reapertura nunca llegó. La compañía simplemente mantuvo el parque clausurado, y River Country quedó abandonado. Sus atracciones y estructuras empezaron a deteriorarse lentamente. Durante años, el parque abandonado permaneció en pie, cubierto por la vegetación y el moho, alimentando rumores y convirtiéndose en el centro de leyendas urbanas. Hoy en día, River Country se ha transformado en un lugar inquietante que atrae la curiosidad de exploradores urbanos y entusiastas de lo paranormal. Se habla de que las antiguas instalaciones del parque están embrujadas y de que los ecos de risas infantiles aún resuenan entre los toboganes vacíos y las piscinas secas, aunque en 2018 Disney finalmente anunció planes para construir un nuevo resort en el sitio de River Country. Su historia y el misterio que lo rodea siguen vivos en la memoria colectiva, convirtiendo a este parque acuático abandonado en un símbolo de los oscuros secretos que pueden acechar detrás de la fantasía de Disney. En junio de 2016, una tragedia indescriptible ocurrió en el Grand Floridian Resort de Disney, cerca de Orlando, Florida. Lane Graves, un niño de apenas 2 años, estaba jugando junto a la orilla de la laguna Seven Seas mientras su familia disfrutaba de una tarde tranquila. Nadie podía prever que un caimán, escondido en el agua turbia, se acercaba silenciosamente hacia el pequeño. En un instante, el reptil atacó y arrastró a Lane hacia el agua. Sus padres, aterrorizados, intentaron desesperadamente rescatarlo, pero el caimán desapareció rápidamente bajo el agua con el niño. Las horas que siguieron fueron de angustia e impotencia para la familia y los equipos de rescate, quienes no lograron encontrar señales de vida. Al día siguiente, el cuerpo sin vida del pequeño Lane fue recuperado cerca del lugar del ataque. Este desgarrador incidente atrajo la atención de los medios y desató una ola de críticas hacia Disney por no haber colocado advertencias visibles sobre la presencia de caimanes en la zona. Aunque los caimanes son una especie nativa de Florida y su presencia es común en los cuerpos de agua del estado, la empresa no había tomado medidas adecuadas para advertir a los visitantes del riesgo que implicaban. Los carteles de "no nadar" no sugerían el peligro de caimanes y no alertaban a los visitantes de la amenaza potencial que representaban estos reptiles, especialmente para niños pequeños que jugaban en la orilla. A raíz de la tragedia, Disney finalmente instaló señales de advertencia explícitas y comenzó a monitorear con mayor rigor las áreas cercanas a cuerpos de agua para prevenir futuros ataques. Desde su apertura en 1955, Disneylandia ha visto al menos 55 muertes registradas en sus instalaciones, y esta cifra no incluye los incidentes no oficialmente documentados. Estas cifras pueden ser sorprendentes, considerando que Disneylandia y sus parques hermanos son percibidos como lugares de fantasía y felicidad, donde miles de familias acuden cada año en busca de diversión y recuerdos inolvidables. Sin embargo, para algunas familias, como los Graves, el parque ha sido un lugar de pérdida y dolor irreparable. Los riesgos inherentes, aunque raros, han cobrado un precio devastador para aquellos que han experimentado estos momentos trágicos. Esta situación plantea una reflexión inquietante. Aunque Disneylandia es un símbolo de felicidad y entretenimiento, es también un complejo vasto y lleno de desafíos de seguridad que deben abordarse constantemente. Así que, después de conocer estos incidentes, ¿te atreverías aún a sumergirte en la magia de sus atracciones, sabiendo que este lugar más feliz de la Tierra también guarda oscuros recuerdos y tragedias?